blanco. Bueno, Aníbal, yo creo que es importante establecer con claridad el impacto de la era neoliberal sobre el sistema fiscal, vamos a decirlo así. La relación entre impuestos, gasto público, presupuesto que tiene relación con los dos. Mira, de arrancada, la imposición del modelo neoliberal profundizó la pobreza, la inequidad en el pueblo dominicano. Y esa gran pobreza, esa baja capacidad de consumo del dominicano por los salarios, por la asimetría en la distribución de la renta, se refleja al final en el sistema tributario. Porque si el sistema tributario es regresivo, como lo es, o sea que quienes pagamos los impuestos somos los pobres, pero los impuestos no tenemos... Los impuestos son al consumo. Sí, porque los impuestos... Abrumadoramente. Efectivamente. Porque los impuestos, al ser al consumo, lo pagamos mayoritariamente los consumidores, los trabajadores. Sí. Y entonces, si esos ingresos son bajos, la captación de ingresos por el Estado tiene que ser baja, tiene límite infranqueable. Entonces, por eso, la crisis financiera viene progresivamente. Viene el déficit. Sí, avanzando, efectivamente. Te provoca un déficit. Te reduce, hay una reducción enorme de la inversión de capital, presupuestariamente. Sí, pero comparado incluso con la época de Balaguer. Sí, pero para que la gente lo entienda fácil, ¿qué es lo que pasa? Si el ingreso no me alcanza para invertir, o sea, porque no tengo ahorro, ¿sí? Si el ingreso no tengo ahorro, no tengo deuda. Entonces lo que hago es que me endeudo. Claro. Sí. Lo que hago es que me endeudo, pero esa deuda crece tanto que al final se come tus ingresos. Claro. Y eso es lo que está pasando. No, y entonces eso conduce, por un lado, al déficit fiscal y por otro, a nutrir el presupuesto de deudas, sí, con préstamos. El pago de la deuda está en el entorno del 30% del presupuesto público. Es decir, que los recursos que se deben utilizar en las inversiones, en los gastos reproductivos del Estado, etcétera, se van al pago de la deuda, y eso es creciente. Cada presupuesto aumenta la deuda y aumenta ese pago. Y entonces el poder dominante, en la medida además, hay un proceso de privatización que engorda a las élites, sí, tanto transnacionales como locales, a los grandes capitalistas. En la medida eso se produce, se reduce el poder que ellos despliegan impide el impuesto a la gran propiedad y los impuestos a los grandes ingresos, a las grandes ganancias. Entonces, fíjate, ahí entramos a la reforma. Hay que reformar el sistema. Hay que mejorar los ingresos del Estado para reducir la necesidad de nuevos endeudamientos y ir bajando poco a poco el servicio a la deuda. Ahora, en esa discusión que ya se inició, va a haber claramente dos grupos. El grupo neoliberal a ultranza, que va a plantear, no aumentemos el ITEVI, aumentemos la base del ITEVI. Es decir, vamos a ponerle impuesto a otros servicios y productos que aún no han sido cargados de impuestos. Pero eso, ¿qué es lo que hace? Encarecer, es decir, al consumo, sacrifica a la masa consumidora. Exactamente. También van a decir, para evitar la evasión, vamos a reducir los impuestos a los empresarios. Y así los empresarios no se verán incentivados a evadir. Otro mecanismo que se ha utilizado. Pero si la gente chequea lo que está ocurriendo en Argentina, que es el mejor caso, porque es el caso extremo del neoliberalismo y del libre mercado y de toda esa frase rimbombante y vacía, el caso de Milei.
Milei a los 6 meses de gobierno tiene una catástrofe nacional. Todos los indicadores económicos desplomados. No hay salida. Y encima de eso, ¿sí?, está pensando comprar 16 aviones al aparato militar industrial. Sí. ¿Sí? A esas empresas, lo que al final te dice para quién gobierna. Claro. Entonces, ese será un debate. Las personas aquí, las organizaciones que defendemos los intereses de los pobres, los intereses de los trabajadores, de la pobrecía en general, tenemos que ponernos las pilas para organizar la resistencia del pueblo a eso, a ese embate que viene, porque va a ser claro, ese es un sector. Un golpeo muy fuerte. Hay otro que no es tan burdo. Sí. ¿Entiendes? Ese es un sector. Hay otro Sí. que no es tan burdo. Pero también tenemos que incluir el tema relación, ingreso-gasto, el tema del gasto público. Porque para hacer reforma, no simplemente tributaria, sino reforma fiscal, Reforma fiscal, tiene que tener dos componentes. Uno, para hacer reforma tiene que ser progresiva. mejorar la Tiene que calidad probar- del gasto. Pero es exacto. Y tiene también que rediseñar el gasto. Mira, una reforma como la que demanda este país tiene que modificar el sistema tributario de ser un sistema tributario regresivo, donde lo que pagan son los pobres, transformarlo en un sistema tributario progresivo. En síntesis, para hacer progresivo. claro. Y por el otro lado, que mejorar el gasto público, Claro. no eliminarlo, no reducirlo bruscamente, sino mejorar el gasto Dejémoslo público. ahí. Para el próximo segmento seguimos. Cuidado, cuidado. Tiro